Y bueno, Elisa, ya empezamos contigo. Algo que yo ya quería empezar, porque muchas veces hay dudas al respecto del abuso sexual. Muchas veces la persona piensa que abuso sexual es solamente cuando ya llega a una penetración, a relaciones sexuales realmente, pero el abuso es mucho más que eso, ¿no? El abuso sexual. ¿Puedes contarnos un poquito? Bueno, si tomamos desde el punto de partida nosotros somos seres sexuales. Así nuestro Creador nos hizo como seres sexuales. Entonces, no solamente son nuestros genitales, cuando nosotros hablamos, es cuando la violación puede ser violación de mis derechos, violación de mi espacio, violación. Entonces, es importante el hecho de entender que un abuso sexual puede ser inclusive una mirada donde uno siente que esa mirada no se siente bien, de tocarte, puede ser inclusive el cabello, el hombro, o sea, nada que ver con tus genitales, eso también puede ser sexual. El hecho de que de alguna manera te hagan o te pongan en situaciones donde tengas que ver cosas que tú no quieres en relación sexual, ¿ok? O escuchar cosas sobre las sexuales y tú estando presente, eso es abuso, porque te están poniendo en un lugar donde tú no diste tu consentimiento y tú no quieres. Nunca te tocaron tu cuerpo, pero sí viviste, escuchaste y sentiste cosas que no diste el permiso. Allí esto nos pasa a adultos, adolescentes y a niños. Esta parte es importante que entendamos que el abuso sexual es un rasgo fuerte. Cuando hablamos de violación sexual, bueno, ahí sí estamos hablando de una penetración, o también, por ejemplo, no solamente en tus genitales, puede ser en tu boca, tocarlos. ¿Sí me explico? Entonces, muchas veces muchas víctimas creen que solamente es esa parte, pero por ejemplo un niño, cuando se le enseña información sexualizada, que la uno está listo, eso es un abuso y una marca que él va a llevar por siempre. Y nosotras, aún cuando ya estamos en este tiempo, que ya somos unas personas adultas, también cuando se nos presenta, eso es abuso sexual. Es importante que no solamente lo veamos como que es lo que pasa en mi cuerpo. Y hablando sobre prevención, usted estaba hablando de los niños, ¿cómo los padres pueden conversar sobre este tema con los hijos de acuerdo con su edad? Se puede hablar de qué manera para evitar que esto acontezca. Excelente pregunta, ¿ok? El hecho es de que nosotros de padres tenemos que comenzar a hablar con nuestros niños a muy temprana edad. Pero obvio, tiene que ser la información, depende de la edad que tenga el niño. Si el niño tiene 4 años, voy a hablarle y voy a decir, muchas veces decimos, no te toques tu pajarito, no, le voy a decir. Ahí es cuando nosotros los padres equipamos a nuestros hijos, cuando decimos la parte del cuerpo por su nombre, ¿ok? Es algo importantísimo. Nosotros de padres, cuando nosotros le decimos los nombres de su cuerpo tal y como es, porque de esa manera, si alguien le está tocando esa parte, él puede decir en qué parte le están tocando, ¿ok? Entonces, es muy importante. Si ya son adolescentes, ya tenemos que hablar mucho más de sexualidad. No dejárselos a la escuela, no dejar, porque ellos van a hablar de la manera que ellos quieren. Pero yo en casa tengo el poder de hablarle a mis adolescentes sobre la sexualidad desde el lugar de fe, bonito, hermoso, de la manera de respeto y de responsabilidad, que en la escuela tal vez no va a pasar. Muy bien. Laura, ya estamos bien con tu audio, ¿verdad? Me parece que sí, me escuchas, ¿no? Sí, Ahora perfectamente. Perfecto. Laura, tú como psicóloga, como maestra, tú me imagino que ya has pasado por situaciones de tener a varios niños en esta situación, ¿no? De haber pasado por abuso sexual.
¿Cuál sería cómo afecta al psicológico de un niño cuando pasa por abusos sexuales? Y normalmente es justo de personas tan cercanas, personas como estábamos hablando antes, que serían supuestamente para proteger a ese niño, para cuidar, y hacen todo lo contrario. ¿Qué es lo que pasa en su psicológico? Bueno, imagínate que primero que nada se quiebra esa confianza y transmite después una inseguridad y hay una sensación de impotencia enorme en la criatura. Y puede crear depresión, ansiedad, si no es tratado, si no es trabajado, el niño o la niña se puede retraer de actividades que hacía anteriormente, puede tratar de aislarse, de pronto si, por ejemplo, el abuso vino de una persona con barba, el niño o la niña puede generalizar que otra persona con barba puede hacer lo mismo y como tener miedo a otras personas, ¿no? O tener miedo a lugares cerrados si el abuso pasó en un lugar cerrado. Entonces puede generar muchos problemas, incluso desórdenes alimenticios. Y solo quería, a esto le quisiera agregar algo que estaba diciendo nuestra otra invitada anteriormente con relación a las partes del cuerpo. Cuán importante es hablar, mencionarlos o llamar las partes por su nombre, pero también porque eso da una sensación de seguridad y de amor a ti mismo y no de vergüenza, porque cuando la criatura es abusada sexualmente, por lo general no va a venir y va a decirte las cosas si tú le has transmitido un poco de vergüenza, incluso cuando te refieres a sus órganos genitales. Entonces es importante crear esa confianza, esa comunicación desde el principio para que si hay un abuso, la niña o el niño pueda venir y sentir la confianza de expresarlo, de contarte y no sentir vergüenza. E pode dizer-nos um pouquinho quais são os signos assim mais comuns do abuso em los niños? Bueno, mira, cuando ellos empiezan a dejar de hacer actividades que hacían anteriormente, de pronto pueden orinarse en la cama, puede ser que tengan pesadillas, eso es muy común, porque puede ser que están reviviendo lo que sucedió. Se pueden deprimir, pueden estar muy, muy tristes y no querer jugar con otras personas, de pronto pueden aislarse y puede ser más pronunciados estos síntomas si además del abuso, esta criatura también ha sido, digamos que, abandonada hasta cierto punto en casa, ¿no? Cuando no tiene una comunicación o cuando no se le da el tiempo necesario, también estas criaturas se pueden convertir en unas víctimas o en unas presas más fáciles para el abusador. Y los síntomas pueden ser incluso más pronunciados porque ya no estamos hablando nada más del abuso sexual, sino también negligencia que de parte de los padres o de los cuidadores, que a lo mejor la criatura no siente que puede hablar con ellos, no les puede decir lo que pasó, no entiende lo que está pasando y no sabe a quién acudir porque no ha estado esa comunicación o esa cercanía con otras personas. No es el caso todo el tiempo, no es para que cuando una criatura ha sido abusada no quiere decir necesariamente que los padres o los cuidadores han sido irresponsables o que son culpables, y esto es muy importante de mencionarlo, porque la primera reacción o sentimiento que puede tener un padre de familia puede ser de sentirse culpable y necesitamos que el padre parta de un espacio de amor para poder ayudar a su hijo, a su hija y poder platicar y hacer preguntas muy generales sobre lo que ha experimentado para poder ayudarlo.